Listo. Bueno, muy buenas noches. Esta es la charla del grupo C. Mi nombre es John Waldron. El tema a tratar es lo duro de la gestión del cambio. Estamos los participantes, es Paula Carolina Castro Rodríguez. ¿Me puede regalar una manita, por favor? Eso, gracias. Yomi Vanessa Espinel Durán. Camilo Alberto Dueñas Pupo. Y Jason Javier Fernández Herrera. Bueno, en ese orden de ideas y con la lectura que tuvimos para preparar para esta charla, la primera pregunta que surge es ¿cuál es su postura frente al planteamiento de estos autores en el marco de los prospectos que se ejecutan en las organizaciones en Colombia para hacer realidad una estrategia? Jason. Listo. Bueno, los autores plantean que se tendrían que tener en cuenta algo así como 4 aspectos fundamentales que serían la duración, la integridad, el compromiso y el esfuerzo. Sin embargo, yo creo que este planteamiento no es del todo realista conforme al contexto nacional, porque es muy subjetiva y pues nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de de un tipo organizacional en el que los directivos usualmente nombran a sus manos derechas o sus fichas en los proyectos a partir de su percepción de, no necesariamente a partir de los resultados. Entonces, yo considero que no del todo estaría acertado en lo que podría ser esta postura pues en el territorio nacional, en Colombia, en las organizaciones del país. Vale, Camilo, ¿tiene algún otro? Sí, en relación a lo que dice Jason, quiero discrepar ahí un poquito en la parte de, no creo que todas las empresas sean o estén tomando los emprendimientos o los procesos de esa manera. Me imagino que hay muchas empresas íntegras, que como tú lo decías anteriormente, pues es uno de los factores, que buscan que cada uno de los integrantes pues sea lo ideal para definir el rol, el compromiso, la contabilidad, etcétera, para pues poder trabajar en la composición del equipo. La idea de eso, y yo creo, y por qué digo eso y fundamento esto, es porque las empresas quieren tener una ganancia. A la hora de elegir a alguien que de pronto no sea la persona idónea para ese proyecto, pues estarían perdiendo tiempo y dinero, que es a lo que van pues también este tipo de... Vale, ¿alguien más? Paula o Vanessa, ¿quieren agregar algo? Paula, cuéntanos. Bueno, pues desde el punto de vista de, digamos, de la gestión de calidad, pues ellos en las normas ISO se comprometen mucho en cuanto a la alta gerencia, al compromiso y a la integridad. Y estoy de acuerdo en que las empresas en Colombia necesitan más compromiso por parte de los altos mandos en los proyectos. El compromiso es importante desde el punto de vista de las normas ISO, ya que nos indican que en un sistema de gestión debe ser implementado demostrando el compromiso de la alta gerencia y se debe promover la eficacia de la empresa y asimismo se debe dar cumplimiento a lo que se compromete la empresa. En cuanto a la integridad, se debe informar las funciones del personal que labora en la empresa para los cargos relacionados y establecer cuáles son las habilidades, la experiencia, la formación y las competencias de estas personas. Pero puede que en Colombia no se tengan en cuenta tal vez los valores o la transparencia que tienen estas personas. En cuanto a la calidad, el éxito de una acreditación y una certificación ante entidades acreditadoras y certificadoras están basadas en estos dos factores. Por lo tanto, para generar una cultura organizacional se debe establecer cuáles son los valores que se van a fijar e intentar contratar personal que posean estos valores, ya que
todos los trabajadores de una empresa somos representantes de una marca o de la empresa. Y pues estos valores dan una guía de cómo debe ser el comportamiento en la organización, también generando identidad y motivación en los trabajadores. La transparencia también es importante, el saber que los recursos de la empresa se van a utilizar de forma correcta y no se va a incurrir en un detrimento, que no se van a favorecer a terceros. Es por ello que se pueden implementar normas anticorrupción y de ética empresarial cuando hay personas en cargos muy susceptibles a ser influenciados por la corrupción. Vale, gracias, Paula. Vani, cuéntanos. Bueno, frente a la planteación de todo lo que hacían mis compañeros, especialmente Paula, digamos, las organizaciones en territorio nacional en Colombia, ellos vienen planteando lo que culturalmente o cotidianamente se han venido manejando, que es los factores blandos, ¿sí? Se plantean los proyectos desde un punto de cultura, liderazgo y motivación dentro de las organizaciones. Sin embargo, los autores, ellos están manifestando que hay unos factores objetivos que son los factores DICE, que son los que están en el planteamiento de la información que tenemos, donde ellos dicen, no es que los factores blandos deban quedar de lado, sino que primero se debe hacer como todo un proceso de planeación y de análisis frente a esos factores, dice, los cuales son la duración del proyecto, que podamos, ellos plantean que se puedan hacer revisiones periódicas dentro de las mismas etapas o procesos del proyecto para nosotros poder seleccionar cuál de esos proyectos o cuál de esas propuestas de proyectos nos van a poder llevar a tener el mejor proyecto para generar el cambio que queremos dentro de nuestra organización, ¿sí? Desde la parte del factor de duración. Y tenemos la integridad del desempeño. Cuando hablamos de la integridad del desempeño, muchas de las organizaciones, como manifestaba, digamos, lo que decía el compañero Jason, la realidad de nuestro territorio es que en algunas entidades hay que entrar a diferenciar lo que decía el compañero Camilo, las entidades públicas o las entidades privadas. Nosotros sabemos que el sector público de alguna u otra manera está viciado con el tema de la política o los famosos puestos a dedo que nosotros conocemos. Entonces, en algunas ocasiones, por satisfacer esas necesidades a dedo, nosotros no tenemos en cuenta el desempeño o la memoria institucional que se ha creado dentro de las organizaciones, que eso nos puede llevar a ser un gran insumo para poder hacer los cambios que queremos generar dentro de nuestras organizaciones. En algunas ocasiones, los altos líderes, porque eso viene desde como una cascada, la decisión viene como un motorcito desde la alta gerencia con los empleados, o lo que nosotros normalmente llamamos, teniendo en cuenta lo que decía Paula del tema de calidad, lo que nosotros llamamos las líneas de acción, las primeras líneas de acción, la segunda línea de acción o la tercera línea de acción. La primera línea de acción nos está en la alta dirección. Para el parte del compromiso es poder relacionar lo que acabo de decir anteriormente, esas líneas, tanto la alta dirección con los empleados, que ellos encuentren un compromiso, pero para eso debemos lograr que la alta gerencia sepa dar a entender a los empleados que esa generación de cambio, que no puede ser a corto o mediano o largo plazo, signifique que de alguna u otra manera se le va a entrar a vulnerar, ya de alguna manera decir, los beneficios o las, ¿cómo le digo?, las situaciones que ellos se presentan. Por ejemplo, evitar todo lo que tiene que ver con la sobrecarga laboral, porque cuando a un empleado le dicen que hay una sobrecarga laboral, ya automáticamente se está generando como un desinterés, una desmotivación por parte del empleado, ¿sí? Como otro tenemos el esfuerzo que deben realizar todas las partes para hacer que ese cambio se logre, porque de alguna u otra manera se va a tener que hacer un valor, una carga, no decir una carga, sino un esfuerzo adicional a lo que ya se realiza, porque viene de mano con el tema del compromiso. Si normalmente nosotros sabemos en las instituciones o en las organizaciones, especialmente hay un personal de planta que por temas normativos siempre son los que van a tener que liderar y tomar la responsabilidad administrativa de la toma de decisiones. Entonces, en ellos siempre va a recaer, porque una organización no tiene un proyecto, una organización tiene muchos proyectos.
Entonces, cuando se van a plantear muchos proyectos, ese tema lo vemos en el tema de las supervisiones, cuando se asignan las supervisiones. Algunas entidades empiezan a asignar supervisiones, entonces cuando el funcionario o el empleado adquiere esa supervisión, no es lo mismo tú tener la supervisión de un proyecto a tener la supervisión de 10 proyectos. La efectividad o el desempeño organizacional institucional que tú puedas brindar no se va a lograr, entonces eso va a generar cambios, ¿sí? Entonces, de esa manera yo quería que es poder relacionar todos esos factores, y nuestros autores nos dicen que no es dejar los factores blandos, como era lo del tema de la cultura, la motivación y el liderazgo, porque realmente un proyecto y poder tomar un proyecto, estamos acostumbrados a que nace de una necesidad. Yo no tomo la generación del cambio porque quiera de alguna u otra manera mejorar, sino porque el empresario o la alta gerencia identifica que tiene una falencia y a raíz de esa falencia o de esa necesidad quiere generar un cambio que le pueda brindar mayores posibilidades a su organización. Lo que normalmente, actualmente nosotros en el sector público, desde el sector público, se hace el tema de la generación de valor, ¿sí? Para la parte pública se hace a través de la metodología de EVA, pero estos autores lo que dicen es poder que ya nuestros proyectos no van como nosotros inicialmente estaban planteados, o lo que ellos quieren demostrar es que podemos lograr esa generación de valor, porque normalmente un proyecto nosotros para seleccionar o decir que un proyecto era exitoso, yo decía, si era eficiente, en el sentido de que me hiciera reducción de costos o recursos financieros, y que lo pudiera hacer en el menor tiempo posible y pudiera alcanzar los resultados que yo esperaba, ¿sí? Entonces, si nosotros planteábamos, nos dan ese proyecto, nosotros decíamos, el proyecto es exitoso, pero cuando llegamos del tema de la formulación y tomar el proyecto, cuando ya íbamos a la etapa de ejecución nos damos cuenta que hay realidades que hacen que ese proyecto no sea tan exitoso. O es decir, yo planteo un proyecto y ese proyecto lo planteamos inicialmente desde la etapa, bueno, de su planeación, su ejecución, su seguimiento y su control hasta ya la terminación de ese proyecto. Entonces, esos autores lo que nos quieren demostrar es que a través de esa medición de esos factores, nosotros podemos lograr que esos proyectos realmente sean exitosos, y no solo un proyecto, sino que podamos ver que si tenemos la expectativa de que los mejores proyectos o los más priorizados dentro de la organización puedan ser exitosos, que aquellos proyectos que han venido rezagados o que de alguna u otra manera iniciaron mal, la organización no diga, no, perdí la inversión inicial, este proyecto no fue viable. No, porque primero partimos del principio de la planeación. Ellos lo que plantean es que se realice a través de esos 4 factores, como el tema de la duración, que son revisiones periódicas, que nos puedan ayudar a identificar metas a corto plazo, que es lo que nosotros actualmente llamamos los hitos, ¿sí? Esos hitos que nos van dando como una alerta temprana de cómo es el estado real del desarrollo de ese proyecto, o no hablemos del proyecto, sino de la estrategia de ese proyecto que quiero alcanzar, y más cuando estamos haciendo la generación del cambio, porque cuando uno quiere generar un cambio son una lluvia de ideas, siempre la alta gerencia no es una sola persona, son varias personas, se generan varias expectativas frente a la decisión de generar ese cambio que tenemos en la organización, bien sea una organización del sector financiero, bien sea una organización del sector público, o bien sea una organización ya de servicios varios que se quieran prestar, o pueden ser bancarios también. Entonces yo creería que es como entrar a poder identificar que todos esos factores harían como la consolidación de cada uno de ellos y nos podrían llevar a tener que esos proyectos sean totalmente exitosos. Vale, Vanessa, muchísimas gracias por tu aporte. Vamos a escuchar a Camilo, que tenía algo que aportarnos, y después seguimos con Jason. Muchas gracias. Yo quería aportar algo más a lo que decía Vane. Ella nos indicaba ahorita mucho la parte del compromiso del esfuerzo. Creo que independientemente de la parte privada o pública, creo que, como está diciendo Vane anteriormente, no se está calculando
cuánto trabajo extra o adicional deben adquirir los nuevos empleados que van a tener ese proceso. Según los autores, nos comentan que este trabajo no debería incrementarse más del 10% para ser más puntual. Un grado superior a este va a ser más complejo y las personas van a entrar en modo choque. No van a empezar a hacer lo que deberían hacer o lo que está buscando la organización. Esto pues va a ser una resistencia y va a ir muy ligado directamente al compromiso. Entonces, la partecita que decía Vane, también los mismos autores dividen el compromiso en dos partes o en dos grupos. La primera es el grupo pues C1 o el grupo 1, que es para los empleados que no necesariamente son los líderes, que son los más influenciadores, o sea, que tienen más entusiasmo independientemente del nivel de que tengan, y las personas impactadas, a lo que se refería ahorita Vane, que sí son las personas que van a estar con el nuevo programa, el nuevo sistema, el nuevo proceso, bueno, etcétera. Yo creo que la mejor manera, agregando lo que estaba diciendo Vane anteriormente, es que los líderes o las personas más influenciadores, por ejemplo en el grupo 1, puedan ser personas enfocadas a resolución de conflictos, de problemas, que se enfoquen a los resultados. Eh, Al principio de la reunión estábamos hablando también que pueden ser empresas colombianas o extranjeras. Yo creo que esto se ve internacionalmente. A los que hemos tenido la oportunidad de estar en proyectos o liderar proyectos, vemos que siempre hay un gap, hay un vacío de la información de lo que se debe hacer y cómo termina. Entonces, hay una cosa que quería decir y lo que decía Vania, ahí quiero colocar una cosa diferente, es que los autores dicen que las habilidades blandas pues no va a afectar directamente al cambio del programa. Al haber estado, los que hemos podido estar en compañías externas a Colombia, se nota una diferencia cultural, un choque cultural, no es lo mismo que la gestión que se hace, no sé, en Japón, no puede ser la misma gestión que se puede hacer acá. Por nuestra forma de hacer, por nuestra forma de expresarnos, de entendimiento, creo que si se maneja igual internacionalmente, que eso es lo que discrepo de los autores, sí puede afectar directamente al cambio de los programas y pues ligándolo al compromiso y al esfuerzo de las personas. Eso quería decir. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Antes de darle la palabra a Jason, yo quería hacerles como, digamos que en ese orden de ideas, hacer como un comentario y un paréntesis. O sea, que en el orden de ideas de lo que venían hablando con el aporte de todos ustedes, ustedes dirían que lo que se habla en este artículo, a través de los autores, con el sistema o con la metodología DICE, los factores blandos son más implícitos o son más, se nota más la fuerza que tienen en un país como Colombia a diferencia de otros países. Pues yo creo que depende el tipo de organización, porque digamos lo que decía Camilo, no es lo mismo una empresa extranjera que normalmente viene con estándares internacionales, viene cumpliendo normas, viene haciendo un paso a paso, inclusive las tareas de los empleados ya están descritas, qué tienen que hacer en situaciones de riesgo, por decir algo, cuando ocurre una emergencia, cuando un hito no se está cumpliendo, se tiene todo como muy bien planificado. Digamos, con respecto a lo que decía Vanessa de las entidades públicas, donde los cargos o ciertas funciones eran dadas a dedo, como decimos nosotros, yo creo que también se da mucho en las empresas pequeñas e inclusive en algunas empresas nacionales muy prestigiosas, donde para ingresar a esas empresas solamente se puede si se tiene un conocido. Pero entonces, eh, para este tipo de matrices, o sea, para mí no está realmente aterrizada, insisto, porque, digamos, eh, se- no es posible que entre mucho talento a la empresa que quizás pueda llegar a generar cambios en los proyectos, que pueda ser quizás más idóneo, pero pues en ocasiones se considera que la persona que es conocida es una persona mucho mejor, me genera más valor a mi empresa, puedo darle yo más responsabilidades y pues en muchas ocasiones termina siendo todo lo contrario. Entonces, por eso también asumo yo que
En el momento de hacer una ponderación, digamos, si ponemos un caso pequeño, si tengo a mi primo versus a un empleado nuevo que puede que tenga maestría, doctorado, pero la verdad él no sé nada, muy probablemente yo ponga a mi primo a hacer esa labor. Y entonces esa ponderación va a cambiar totalmente. Em, También con respecto a la parte de compromiso y esfuerzo, yo creo que aquí está desdibujada la palabra compromiso. Eh, Imagino que igual que ustedes, yo he participado en varias organizaciones, desde organizaciones pequeñas hasta organizaciones muy grandes, donde un común denominador del compromiso es el empleado que se queda hasta más tarde, el que se deja ver más, no necesariamente el más productivo o el más eficiente, que el eficiente es a uno que se le da una tarea, la cumple perfectamente y así termina a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, cumplió lo que tenía que realizar. Aquí la perspectiva es muy distinta a como quizás nos muestran en países europeos donde se tiene una hora establecida de ingreso, una hora establecida de salida, pero yo creo que también se da oportunidad a mejora en un país como el nuestro, que vive en caos eterno. Nosotros en todo momento tenemos un dólar que está cambiando, la economía que viene subiendo, que viene bajando. Em, y aplicar, ejemplo, técnicas como la Pomodoro, que es una técnica de estudio donde se hace eh, pues un trabajo intenso durante un periodo corto de tiempo y un descanso. Yo creo que se aumenta mucho la eficiencia de las personas, pero pues es un cambio cultural que requiere mucho tiempo. Y también para cerrar, en las organizaciones nacionales que han crecido de manera exponencial, nombro una empresa que entrega comida, eh, servicio puerta a puerta, pues no sé, a mí se me hace muy curioso cómo esta empresa creció a partir del esfuerzo de los empleados, de sus colaboradores, que tienen personas en las calles sin seguros, bueno, utilizando vehículos propios, que en muchos casos son bicicletas, no sé, extranjeros, población muy vulnerable, que pues da su mayor esfuerzo para sobrevivir. Sin embargo, estas organizaciones se están quedando con la mayor tajada y en los momentos de problema, como el escándalo que ocurrió hace algunos días con una plataforma en Pereira, ellos simplemente se lavan las manos y conmigo no es el problema y busque cómo se defiende. Entonces, por eso yo creo que no es del todo aplicable a hoy esa técnica en nuestro territorio. Vale, Jason, muchísimas gracias. En eso sí debo concordar contigo. Es muy cierto. Yo, pues, en lo que se vive en las experiencias con Colombia, pienso que esta metodología es bastante complicada aplicarla en la industria y en cualquier tipo de organización dentro del territorio colombiano, pienso yo. Y más que todo dentro del territorio latinoamericano. Pero voy a permitirle la palabra a Vani para ver qué. Bueno, compañeros, frente a lo que decía Jason y pues también apoya yo en mi concepto, a pesar de que nosotros, es muy cierto lo que ustedes dicen, he podido identificar que de alguna otra manera, tal vez no lo hemos hecho 100% como lo están planteando los autores, porque ellos están planteando realmente, es como empezar a aplicar ese modelo, que es un modelo también de alguna otra manera matemático, porque ellos están haciendo es que se haga un análisis antes de, teniendo en cuenta la injerencia y la participación de cada uno de esos factores que le puede ayudar a identificar la organización cuáles son los factores internos que no están permitiendo que su proyecto pase desde su rango exitoso o sí, de los 3 rangos que tienen. Sin embargo, cuando nosotros en la actualidad en Colombia durante estos años, digamos un corto periodo atrás, siempre se basaban sobre los factores blandos. El inconveniente o lo que yo pude percibir de esos autores es que los autores nos manifiestan que los factores blandos son permeables, porque bueno, si bien son mal, son medibles de manera directa o indirectamente, también ellos pueden llegar a comunicar una importancia y son influenciables, ¿sí? Entonces, eso hace que de pronto
muchas opiniones o muchos factores hacen que esa situación no pueda avanzar de manera oportuna. Yo quiero poner 2 ejemplos. En el factor, espero no equivocarme frente al tema de los cambios que han tenido las organizaciones. En el factor público, todo lo que ha tenido que ver con el sistema general de regalías, el sector público ha venido generando cambios frente a sus organizaciones, frente al control que ellos están realizando, frente a la ejecución que dan las entidades de los territorios a esos recursos. Ellos han generado herramientas innovadoras como son el seguimiento a través de plataformas, ¿sí? Y eso hace que el Estado o de los dependientes organismos de control, cuando estamos hablando del Sistema General de Regalías, pues hablamos del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación, el OCAD Paz o el OCAD Llanos. Pero el DNP ha creado una herramienta a través que se llama el GESPROI. Ese GESPROI hace que, si bien mal lo que dicen los autores, es una herramienta que quiere generar un cambio, generar un control frente a la ejecución de esos recursos para evitar todos los temas de corrupción, para evitar elefantes blancos. Sin embargo, esa herramienta se creó bajo los factores blancos, porque es permeable, ¿sí me entiende? Y aparte es influenciable, porque esa herramienta lo que hace es reportar la información que un funcionario a buena fe está reportando en el sistema. Se hacen unas visitas periódicas para verificar y constatar que lo que se está informando en la herramienta es cierto, pero podemos ver que se quiere generar un cambio. Independientemente lo que los autores dicen, si el DNP hubiese realizado o hubiese aplicado el modelo, si hubiese podido identificar cuáles son las falencias en la aplicación, en el uso de ese aplicativo. ¿Cuál sería una falencia? El manejo de la información, que el aplicativo no tiene para anexar las evidencias de esa ejecución que yo estoy cargando, porque solo cargo una información, más no cargo un registro fotográfico, no me pide una certificación de cumplimiento del supervisor. Entonces se van generando ciertas falencias que son permeables dentro de la ejecución o sobre la implementación de esa herramienta. Otro tema que yo he visto que ha sido innovadora ya para el parte privado, Uber. Antes nosotros salíamos y el taxi, sacábamos la mano, salió la herramienta con la innovación, una aplicación. Eso para mí realmente es algo totalmente innovador. Yo soy de Arauca, Arauca. En Arauca no tenemos Uber, en Arauca tenemos mototaxis. Entonces es muy grandioso porque, o sea, las facilidades que brinda Uber, que te da un precio ya previo en el cual tú puedes escoger, que sí, que hay otros factores, que es el tema que todavía no está legalizado, pero si esa organización aplicara ese modelo, dice, que están planteando nuestros autores, y el Estado le pudiera facilitar todo el tema de su legalización, sería una propuesta que llevaría a un proyecto con una generación de cambio exitosa, totalmente exitosa. Entonces, digamos que es como el tema de la realidad que se está presentando en cada uno de los territorios. Si bien o mal no se ha logrado poder tener todo ese cambio que se busca, pero sí se ha tenido como esas ideas de generación de cambio. Solo que si se pudieran aplicar ese modelo, dice, o esas ideas que plantean los autores, los cambios serían más exitosos. Vale, muchísimas gracias, Vane. Bueno, Camilo me había levantado la mano antes, pero no sé si quiere hacer el aporte ahorita o permite a Jason primero. Si quieres a Jason, porque yo solo tengo una pregunta. Vale, entonces Jason, te agradezco. Ok, bueno, digamos, dando respuesta a Vane, referente a, digamos, a los sistemas de regalías y a las plataformas institucionales, yo creo que ahí también se refleja mucho de lo que somos nosotros y yo mantengo mi postura firme en contra de esta matriz aplicable a Latinoamérica, como le dijo John. Entonces, ejemplo, los sistemas de regalías o de pronto usted que trabaja en el sector petrolero se da cuenta que hay sitios donde solamente a las personas de la región le permiten trabajar. Entonces, en este tipo de, bueno, en un país como el nuestro, se presta para carteles, se presta para que un patrón político o social ponga a dedo trabajadores, así no sean capacitados, y se puede presentar riesgos como los que se generó en nuestro país vecino Venezuela, donde
PDVSA, una de las empresas más rentables del planeta, quebró simplemente porque en lugar de utilizar matrices como estas, se ve la realidad de lo que somos nosotros. Nosotros favorecemos a los que son como nosotros, a nuestros amigos. También con respecto a Uber, eh, digamos, si bien es una plataforma bastante útil para transportarnos, está también el otro punto de vista, tal cual la legalidad. Entonces, no estaría dentro de la matriz que nosotros tenemos, que es la integralidad, ¿sí? O sea, la sana competencia. Ejemplo, cuánto tiene que pagar un taxista para el cupo de sus vehículos y cuánto tiene que pagar un Uber, que en ocasiones uno se encuentra con personas que hacen cambios mecánicos a sus vehículos, bajan kilometraje y meten un riesgo adicional cuando comercializan sus vehículos. Y pues finalmente también yo quería decir, otra cosa que lo hace muy complejo es nuestra historia. Nosotros venimos de una invasión que no hemos superado, fue hace poco más de 200 años, pero nosotros somos muy individualistas. Nosotros queremos el bien propio y en lo posible que al vecino le vaya mal. Entonces, esta parte del compromiso y de que todos avancemos es aún más compleja para nosotros. Y, y no sé, o sea, yo creo que se podría adaptar quizás a países europeos, a países nórdicos, donde pues la cultura es otra, pues ellos también tienen sus problemas a partir de invasiones y cosas así que ellos hacen, pero nosotros necesitamos es cosas que estén aterrizadas a nuestras necesidades, a quienes somos nosotros. Ese sería como mi aporte. Vale, muchísimas gracias, Jason. Entonces vamos a escuchar a Camilo con la pregunta que tenía y yo quisiera formularles dos preguntas también que me surgieron. Súper, muchas gracias. Sí, se me surgió esta pregunta por lo que decía Vane y ahora por lo que también estaba diciendo Jason. ¿Ustedes consideran, por ejemplo, lo que decía ahorita Jason, de los países nórdicos y eso, para todos, ¿ustedes creen que Colombia tiene la organización o la coordinación adecuada para procesar nuevos proyectos o nuevos procesos que no tenemos en este momento? Vale, gracias, Camilo. Y a raíz de eso yo también quería preguntarles algo. Frente a lo que decía Jason de Uber, pienso yo y escuché hace mucho, no me acuerdo quién fue el autor de esta frase, pero decía como nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Entonces, referente a eso es con Uber específicamente. Digamos que en otros países Uber es una plataforma muy legal, es una plataforma demasiado, demasiado fuerte y sólida, pero nosotros no lo vemos así y es algo clave que dijo Jason en la oportunidad de decir, el colombiano o el latinoamericano lastimosamente vive muy individualista porque se crió, en mi opinión personal, se crió con la cultura que dice Jason también de hace 200 años de esclavitud. Digamos, la mayoría de países que han superado estas barreras de ver a Uber como algo ilegal, sino como ver otro método de cambio, como otra gestión de cambio, que para mí es, Uber llegó acá a gestionar un cambio muy grande en el transporte público, ¿sí? Para bien o para mal, hay distintos puntos de vista y en eso estoy totalmente de acuerdo, que ha traído tanto ventajas como desventajas para la población colombiana. Entonces, a lo que iba y para concluir y darle las preguntas, es esto, ustedes, en primer lugar, ¿ustedes piensan que realmente esta metodología que presentan los autores de la metodología DICE, y en mi caso particular me surge esa pregunta, es, ¿ustedes creen que ellos separan los factores duros de los factores blandos? Porque en mi opinión, ellos hablan muy de que los factores duros que ellos presentan, que son sus 4 puntos, están muy relacionados con la parte blanda. ¿A qué me refiero? A la integralidad, está muy relacionado con la cultura y cómo veo yo la sociedad en la que convivo.
cómo yo me tuerzo a través de, digamos, de trabajar del medio público, que muchas veces hablamos acá a palabras vulgares de pronto, que nos torcimos o que estamos haciendo chanchullo o cosas así. Pero para mí, en ese orden de ideas, es un factor blando que se convierte, según el método DICE, en un factor demasiado duro. No sé qué piensen ustedes. Y le doy la palabra a Paula y después a Vane. Pues yo pensaría que si el modelo se aplicara en este caso, pues tendría pues malos resultados porque muy probablemente, voy a poner un ejemplo, cuando uno de pronto cerca de la casa hay una construcción y esa construcción no se termina en el tiempo o digamos pasa un año, 2 años y todavía sigue ahí la construcción, no la han terminado. Entonces pensaría que en Colombia falta como más compromiso, como que se implementen más compromisos y que haya como un movimiento, una gestión en cuanto a la transparencia en Colombia. Totalmente de acuerdo contigo, Paula. Entonces, continuamos con Vane. Bueno, John, frente a lo que tú dices es cierto, porque es que los autores no dicen que los factores blandos no son interesantes. Ellos lo que plantean es que antes de tener en cuenta los 3 factores blandos, se debe tener en cuenta el modelo DICE. Ellos dicen que a través del modelo DICE y manifiestan de ciertas, y ponían ejemplos de ciertas organizaciones que realmente lo han aplicado y ha sido exitoso, como era el ejemplo del gerente que tuvo la opción de tener 5 proyectos y se dio cuenta que de sus 5 proyectos 2 iban bien y 3 estaban, y él en vez de enfocar todo su equipo de trabajo a sacar adelante sus 2 proyectos que estaban en su rango exitoso, él lo que hizo fue con su personal y teniendo en cuenta ya la aplicación del modelo DICE, pudo identificar qué eran las actividades que tenía que realizar para poder fortalecer sus otros 3 proyectos y tener sus 3 proyectos, sus 5 proyectos en el rango exitoso. Y eso es lo que dicen los autores, que antes de entrar a aplicar el tema de cultura, liderazgo y motivación, debemos de realizar y aplicar ese modelo DICE que nos va a permitir identificar, es que tengo la palabra, o sea, como las alternativas que nos van a llevar a hacer que nuestros proyectos sean exitosos en la generación de ese cambio que quiero realizar en mi organización, ¿sí? Y frente a lo que la pregunta que nos hacía Camilo, para que no quede como en el aire, de que si en Colombia se pueden aplicar esos cambios organizacionales frente a la implementación de nuevos procesos, a mi criterio yo creería que sí, siempre y cuando de que se hicieran ciertos cambios organizacionales, porque eso es lo que se buscan, eso es lo que buscan los autores. Nosotros ya tenemos una experiencia, debemos aplicar esa experiencia siempre respetando todo lo del tema de los procedimientos y procesos, porque ese es el problema. Nosotros estamos enmarcados, por no decir permeables, en un tema de procesos y procedimientos y solo hago esos procesos y esos procedimientos. No, hay que entrar a analizar si esos procesos y esos procedimientos que hemos venido desempeñando en las organizaciones durante todo este tiempo determinado y observando los resultados que nos han brindado, si al momento de llegar a implementar nuevos procesos, nuevos procedimientos que realmente no podemos, van a generar van a generar dentro de las organizaciones más que un cambio, no sé cómo decirles, o sea, va a generar, pues sí es un cambio, pero digamos, no frustración, sino de pronto alteraciones internas tanto del personal. Por eso es tan importante esos 4 factores de duración, integridad, compromiso y esfuerzo, porque los autores lo dicen. Si nosotros planteamos eso y logramos encajar todo eso en un motor, vamos a hacer que el ir generando esos cambios, identificar cuál es el cambio que queremos lograr, nos va a ser más fácil en la implementación de nuestras organizaciones. Y al implementar esos cambios, eso va a generar que cambiemos procesos y procedimientos
que van a llevar que el resultado sea más exitoso, tanto en las organizaciones, porque realmente Colombia está compuesto de muchas organizaciones, el sector público, el sector privado, la rama ejecutiva, la legislativa, ellos son organizaciones, y si logramos hacer esos cambios, pues vamos a poder hacer esos cambios en los procesos como lo estaba consultando Camilo, que sí, que hay países, como decía mi compañero Jason, que nos llevan años luz, porque pues nosotros tenemos una historia, una cultura, ¿sí? Y realmente lo que ustedes dicen es cierto, a nosotros lo que realmente es la cultura, pero no nos podemos quedar en la cultura, es que es como decir, yo soy así y así me quedo, no, o sea, hay que innovar, que era lo que yo decía con el tema del Uber, que yo sé que está generando efectos colaterales frente a los taxistas, ¿sí? Que se les están vulnerando sus derechos, pero mira que hay taxistas que han querido generar el cambio y tienen la aplicación. Hay muchos taxistas que ya no se generan solo a recorrer las calles esperando que salga un transeúnte y le tome su carrera, sino que ya tienen su aplicación, toman su carrera y lo hacen. Entonces, eso se ha demostrado que hay personas que quieren como que generar ese cambio porque han visto que los resultados son mejores. Pueden ser resultados en mayor captación de recursos, en mayor seguridad, mayor ubicación, ellos ya pueden tener sus estrategias internas, no, estamos solo en esta localidad, solo en este sector, ¿sí? Yo creería que esto, lograr hacer todo ese tipo de situaciones que nos puedan generar como unos cambios. Y pues a mi criterio yo creería que si realmente se podrían realizar nuevos cambios que generarían nuevos procesos y procedimientos. Y obviamente siendo muy respetuosos y teniendo en cuenta el punto de vista que Jason dice, porque es real, porque es la realidad de nuestro territorio como tal. Y pues nosotros somos aquí colombianos, que hemos tenido de pronto la oportunidad de ir a otros lugares y claro, nos sorprendemos de la cultura que se tiene. Y ahí es donde entra un factor muy importante, el tema del liderazgo. El liderazgo desde el que nos representa a nosotros, ¿sí? Desde nuestro señor presidente, que es nuestros líderes y demás, todo eso influye porque todo eso es como una cadena que viene tanto en el liderazgo de las organizaciones. ¿Y qué es lo que pasa en esas organizaciones que es muy importante, que no podemos dejar de lado, que entra en el tema del compromiso, que a mí me llamó mucho la atención, es como la manera de comunicación, es la comunicación que hay, porque en algunas ocasiones cuando uno va a generar un cambio, pues eso genera de alguna otra manera un trauma, ¿sí? Entonces es saber comunicar y tener esa relación entre el pensar y la palabra y saber darle a entender a la otra persona, en este caso nuestras organizaciones, al empleador, que realmente ese cambio puede generar algo beneficioso para la entidad, no que realmente la entidad lo quiera hacer como uno de los ejemplos que nos ponían, el de alta gerencia, que uno de sus cambios generaba hacer un recorte de personal. Y ese recorte de personal, cuando digo recorte de personal, yo como alta gerencia puedo entrar a identificar factores. Ah, bueno, yo tengo personal que identifico con talento humano que está próximo a pensionarse. No quiere decir que yo los vaya a despedir, sino que es un proyecto que yo tengo para generar un cambio, que esas personas se van a pensionar, van a recibir sus beneficios y lo vamos a cambiar. Entonces, si la alta gerencia va y le dice, no, es que usted ya cumplió su edad, usted ya está viejo, sale la organización porque usted ya no me sirve. ¿Sí? Diferente es buscar ayuda, lo que nos planteaban, personas especialistas donde les plantean todos los beneficios que pueden tener, plantearles que ellos ya se van a pensionar, que necesitamos personal nuevo, y lo mismo que decía Jason, que es muy importante, por ejemplo, el caso que tú decías, cuando uno selecciona el personal, yo frente a ese punto te voy a decir que en algunas ocasiones no podemos dejar de lado el conocimiento y el emprendimiento empírico. Hay personas que han llevado mucho tiempo en una institución y esas personas conservan la memoria institucional. En algunas ocasiones sí, puede llegar un profesional que sea muy capacitado profesionalmente, que tenga su pregrado, su especialización, maestría, doctorado y demás. Pero eso no quiere decir que él de pronto tenga mayor conocimiento que la persona que ha estado allí durante años y ha venido desarrollando esa actividad, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la idea de generación de cambio? Poder fusionar esos dos conocimientos, el empírico con ese conocimiento profesional y pedagógico que trae esa persona. Y de esta manera poder llegar a generar un cambio. Entonces, ¿qué dicen los autores? Es saber dónde voy a poder utilizar a cada una de esas personas estratégicamente para que le ayude a generar esos cambios a mi organización. Listo ya. Vale, Vane, muchísimas gracias. Realmente un aporte bastante interesante a todo lo que hemos dialogado. Entonces vamos con Camilo
y después vamos con Jason. Muchas gracias. Acá yo estaba notando unos punticos que decía Vane. Comparto muchos ideales de ella, pero al ver todo lo que hemos hablado, me he dado cuenta de que las organizaciones hemos estado en un loop. Hablemos políticamente, organizacionalmente, bueno, etcétera. Hemos estado, como tú decías, Vane, y cito las palabras, em, el conocimiento empírico. Ahí cuando las personas tienen un conocimiento empírico grande, se centran en su zona de confort y tienen ese miedo, tienen una zona de miedo a tener como nueva información, qué hacer diferente. Y por eso voy al loop. Siempre en los últimos, bueno, en los años que hemos estado en Colombia, últimamente esas organizaciones, las más antiguas, tratan de repetir lo mismo una y otra vez porque ven que les funcionó. Lo que no funciona, o lo que creen que lo que no va a funcionar, pues nunca lo van a poner en práctica. Y acá, como tú decías anteriormente, yo creo que sí hay que colocarnos a entender los cambios, pero ¿cómo las organizaciones pueden tener un cambio? Podemos hacerlo por personas externas o por organizaciones externas. Hemos estado hablando, por ejemplo, del Uber. Hemos estado, o podemos hablar de otras plataformas que han estado impactando Colombia o que han cambiado las organizaciones de cómo vemos las cosas. Sin ese factor externo, y ya tomando la Colombia otra vez, creo que seguiríamos en un loop constante de miedo sin poder sacar nuevas cosas. Y no olvidemos, pues obviamente lo que tú decías, el conocimiento empírico, es obvio que la organización no se puede fundamentar sin alguien o sin grupos que sepan de lo que se está trabajando y para dónde tienen la visión, pero considero que es importante también en nuestro país, en nuestra cultura, las habilidades blandas, sí tener un factor externo que nos apoye y nos guíe como esto funciona, esto no funciona, pueden ir hasta allá, ustedes verán qué va a pasar después. Vale, muchísimas gracias, Camilo. Antes de darle la palabra a Jason, yo quería entonces como hacer como una especie de conclusión en esto. O sea, estamos entonces, y según lo que entiendo, estamos todos de acuerdo en el hecho de que Colombia necesita este tipo de metodología aplicable. Esto, y otra cosa que decía, y perdón que se me fue un poco la paloma. Esto, con lo que dicen, digamos, del Uber, pienso yo, estas plataformas, y hablando de otras plataformas, como lo dijo Camilo, pienso yo que ha sido el hecho de que ha marcado cómo se han roto, eh, cómo se han roto perdón, cómo se han roto Como las los barreras paradigmas. del miedo, las barreras al miedo a través de estos golpes que nos da, digamos, la tecnología. ¿A qué me refiero? A que, digamos, con el transporte público, Uber llegó a cambiarlo todo. O sea, a que los taxistas o a que el transporte público buscara otras maneras de trabajar, como lo dijo anteriormente Vane. Ya hoy en día los taxistas tienen su propia aplicación que es muy funcional para ellos. Háblese de InDriver, háblese de Taxi, ya creo que se llama el otro. Y bueno, creo que en Bogotá hay muchísimas de este tipo. Eh, pero eso, o sea, lo que pasa en Colombia, a mi punto de vista, es el hecho de que este tipo de organizaciones que llegan extranjeras a marcar un golpe muy fuerte dentro de la tradicionalidad o dentro de la cobardía o del miedo que tenemos digamos que por cultura, digámoslo así. No sé si ustedes estén de acuerdo. Creo que eso es lo que he entendido a raíz de lo que hemos hablado. No sé y corríjanme si me estoy equivocando en ese punto de vista. Y le doy la palabra. Listo. Bueno, digamos, continuando con el tema de Uber, bueno, y de la necesidad de este tipo de matrices en nuestra sociedad, sí, yo digo que sí sería necesario, solamente que en este momento en el que está nuestra sociedad no aplica, porque simplemente nosotros estamos en la cultura del más vivo, bueno, inclusive uno lo ve en Transmilenio. Muchas personas, si no hay un policía, simplemente buscan cómo colarse. Entonces, ahora sí acotando al tema de Uber.
y de muchas empresas extranjeras, bueno, inclusive nacionales, Rappi. Lo que se busca es la debilidad legislativa que nosotros tenemos. Unas leyes que son supremamente quedadas a un mundo globalizado. Ya nosotros somos ciudadanos del mundo. Nosotros en un momento, en un segundo podemos saber qué está pasando en Irak, qué está pasando en Rusia, qué está pasando en Rumania, pero nuestras leyes están totalmente quedadas. Y esto también genera esos espacios, esas personas que, insisto, yo no estoy del todo de acuerdo en cómo hacen las cosas. Yo estoy a favor de los cambios tecnológicos, de las mejoras, pero no estoy favoreciendo cómo lo hacen. Ejemplo, pues como les había comentado en algún momento, yo soy de Monguí, Boyacá, cerca hay empresas siderúrgicas bastante grandes, las cuales, ejemplo, utilizaban aguas hirviendo para botarlas a los ríos, materiales con desechos tóxicos, donde simplemente contaminaban porque tenían el espacio en la legislación. Y muchos años después, ejemplo, 50 años después, llegaron las leyes, llegaron las normas donde dicen, oiga, aquí pasó algo, pero es un cambio social desde la estructura más básica. Entonces, en las organizaciones, si nos vemos nosotros al país como una organización o cualquier entidad en la que nosotros estemos, eh, creería que el cambio inicial sería por esas cualidades blandas, eh, para cambiar la forma en la que nosotros concebimos el éxito. O sea, yo creo que también el narcotráfico nos dejó supremamente marcados eso de tener todo ya, tenerlo fácil, tenerlo rápido, lo tenemos también implantado en el chip y, y no sé, es algo que tendría que ajustarse dentro de nuestra sociedad para que sea viable este tipo de matrices, este tipo de soluciones para proyectos. Listo. Muchísimas gracias, Jason. Entonces, Paula, ¿qué nos puedes aportar? Pues yo quería más hablar acerca sobre los recursos naturales en cuanto al petróleo. El petróleo es extraído de la tierra y pues es producido por los fósiles. Y pues en estos momentos el petróleo está disminuyendo y cada día hay menos reservas de petróleo en el mundo. Y pues como para gestionar el cambio y para poder como maximizar esa extracción de recursos, se está poniendo muy de moda el fracking, que consiste en inyectar agua en los pozos para que el combustible o el petróleo salga a flotar en la parte de arriba debido a las densidades que tiene el agua y la gasolina. Entonces, algunas veces hay algunas iniciativas que no son tan buenas porque, por ejemplo, podríamos utilizar otros recursos, otros tipos de energías que sean renovables y pues pensaría que podríamos empezar en Colombia a emplear otros tipos de energías como la energía solar. Y pues algunas veces la gestión del cambio como que no está muy bien enfocada. Y pues como estamos en un mundo en el que el capitalismo es una de las economías más estables, entonces lo único en lo que pensamos es en producir, en extraer y que generamos mal o contaminación al medio ambiente. Vale, muchas gracias, Paula. Yo quería hacerle unas preguntas en general, o bueno, una pregunta, y es, ¿cuáles pueden ser las rutas o prácticas que pueden facilitar que los factores por ellos planteados por los actores sean gestionados para obtener resultados de éxito en los proyectos, pero en Colombia? ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿Vale? ¿Camilo? Bueno, sí,
creo que era, ¿vale? Hay una cosa fundamental de lo que hablábamos al principio, y retomo lo que habíamos hecho antes de responder esta pregunta. Las personas resisten al cambio porque no tienen suficiente información o integración en las nuevas iniciativas. Por ejemplo, en la parte de la energía solar o diferentes tipos de energía de lo que estaba hablando Pau. Yo considero que si hablemos del gobierno o las organizaciones, dan la suficiente información de las ventajas que se podrían adquirir haciendo diferentes proyectos, creo que podría ser una solución o ir abriendo las puertas para que en un futuro ya puedan haber más proyectos nuevos de parte de nosotros mismos. Y para resumir esa partecita, lo que nos falta es más información, saber las partes positivas de los nuevos proyectos que puedan venir. Vale, muchísimas gracias, Camilo. ¿Alguien más quisiera aportar algo a la pregunta que realicé? Jason. Bueno, pues yo considero que el cambio tiene que ser social, el primer paso, el hito más grande, pues que es lo que he venido planteando en todas mis intervenciones. Em, sí, o sea, un cambio hacia vernos como una organización, vernos como un equipo, vernos todos que vamos hacia un mismo punto. Ese sería la primera, o sea, trabajar en lo blando para después trabajar en las actividades que son ya más fuertes, más organizacionales y, y así poder ir generando los proyectos como lo dice el autor. Totalmente de acuerdo con Jason. Sí, o sea, en ese orden de ideas, lo que yo comentaba acerca de, digamos, otras plataformas externas, es que la cultura no se permite la opción de mejorar eh, perdón, se me va la palabra, esos factores blandos. O sea, Colombia es muy cerrado y en un momento se habló de la parte que Jason lo mencionó anteriormente, con las organizaciones que trabajan con oil gas. Entonces, digamos, en el medio en el que yo me muevo, acá la cultura es muy cerrada. Y lo que dice ya Jason es muy cierto, hay mucho cartel. Existe mucho cartel porque acá no permiten trabajar a personas de afuera. O sea, yo soy una persona que estoy externa acá, ¿sí? Y fue algo complicado y todavía me veo en dificultades a veces por eso. Eh, pero es porque no se permiten el hecho al cambio y lastimosamente en Latinoamérica somos cultura de que el cambio nos genera un riesgo, de que el cambio nos genera pérdidas, pero hoy en día lo vemos con las nuevas plataformas que no son pérdidas. El cambio ha generado una ganancia y una forma de ganar en otros sentidos. Pienso yo que la llegada de esas plataformas a Colombia ayudó muchísimo a que el joven actual eh, tenga como más ímpetu al emprender, ¿sí? Y al abrir esos medios para el emprendimiento y a crear otras empresas a través del emprendimiento. Hoy en día, particularmente tengo un caso de un emprendimiento que hoy en día es muy grande, muy, muy grande, y empezó por el simple hecho de que vio una plataforma de estas como el lanzamiento de su marca, ¿sí? Y ha generado muchísimo empleo. Entonces, veo yo que una gestión al cambio que tenemos difícil en Colombia es el hecho de que nuestra cultura le teme al cambio porque piensa que el cambio es pérdida. No sé si están de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo, quisiera escuchar. Jason. Sí, tal cual. Sí, yo creo lo mismo, que nosotros consideramos que el cambio es malo, pero también lo distinto es malo.
ejemplo, con la polarización tan grande que nosotros vemos en nuestro país en absolutamente todo, en el fútbol, en la política, en religión. Cualquier persona que piense algo distinto a lo que yo estoy pensando está mal y automáticamente es mi enemigo. Y si nosotros vemos en ocasiones en las organizaciones, cuando se busca hacer cambios en las mismas, muchas veces las personas que han venido por muchos años, lo que hablaba Vanessa hace algún momento, eh, usualmente son las que menos quieren que eso se dé, porque lo nuevo, tal cual como lo decimos, o lo distinto es malo, y eso me va a atacar a mí. Entonces, antes de que me ataque a mí, yo lo ataco. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ya te doy la palabra. Yo a mí me gustaría que tú me pudieras responder, ¿tú qué crees que podría ser digamos, como los pasos que deberían hacer las organizaciones en este momento en Colombia para que esta metodología se pueda aplicar y podamos mejorar el sentido total de una organización en Colombia? ¿Yo te respondo? Bueno, realmente frente al planteamiento que hacen los autores, mi postura es que si en nuestro país y en Colombia empezáramos a aplicar ese método DICE, donde nosotros podamos centrarnos en esos 4 factores que realmente son muy importantes, que ya lo sabemos, que es la duración, la integridad, el compromiso y el esfuerzo, si las entidades a través de sus altas gerencias hacen que la duración de esas estrategias sean revisadas constantemente, sean con un seguimiento continuo, como lo decían los autores, porque ellos les decían, dependiendo del tipo de estrategia, se requiere una revisión, ya sea bimensual o bimestral, como ellos llamaban, o si el proyecto es de menor corto alcance, pues una revisión más periódica para realizarlo. Frente al tema de la integridad, es poder que las organizaciones dejaran de lo que nos dice el compañero Jason, todo ese tema de nuestra cultura, todo ese tema de aquellas personas que tienen ese chip de que no podemos progresar, de que no podemos generar cambio, porque lo que quieren es tenernos como que lo tengo allí porque si le doy mucha información se me crece el enano, como coloquialmente dicen. Entonces es poder que esa integridad haga que las personas que son como ese valor o esos grupos de interés que realmente se van a ver beneficiados tengan las capacidades, las actitudes para poder ejercer, sea el personal, sean los empleados, sea la alta gerencia, que tengan todos los atributos y las capacidades para poderse desempeñar de una mejor manera, ¿sí? Y cuando hablamos del compromiso, yo en algunas ocasiones considero que a veces se tiene más compromiso de la segunda línea de acción, que son los empleados, hasta propio de la alta gerencia, porque en esas entidades la alta gerencia cree que ser alta gerencia es mandar, el típico jefe. No, la alta gerencia debe ser dirigida y encabezada por un líder, una persona que motive su personal, una persona que se adentre a los procedimientos y procesos de la organización y puede identificar de primera mano que realmente se están presentando situaciones que requieren un cambio, ¿sí? Por eso normalmente soy partidaria de que en algunas ocasiones no cambian porque nosotros somos los mismos. Los gobernadores son los mismos y cuando cambia el gobernador, el que sube es el patrocinado por el gobernador anterior. O en nuestro Congreso tenemos senadores que tienen varios periodos y no se genera ese cambio. Y es lo que decía mi compañero Jason, que lo comparto totalmente, ¿sí? Que es tener como ese permeable, esa intención de cambio no se ha permitido. Y el esfuerzo, cuando vamos al esfuerzo, que si las entidades en Colombia lo realizaran y de pronto valoraran ese capital humano, que es el recurso más importante que tienen las organizaciones, es el recurso humano. Y saber que realmente se tienen que plantear estrategias para evitar ese esfuerzo que, como comentaba mi compañero Camilo, los autores plantean que debe ser máximo un 10%. Y la entidad puede realizar otras estrategias, puede tener una planta temporal, puede realizar entre su personal de nómina una redistribución de funciones y es hacer que el personal no maneje cargas laborales o sobrecargas laborales
y de esta manera se va a encontrar un mayor compromiso y créanme que no teniendo una sobrecarga se va a tener un mayor esfuerzo, porque sí se va a hacer un esfuerzo de más, porque sí se va a lograr, porque eso es lo que plantean los autores, que sí va a haber un esfuerzo, pero un esfuerzo que nos va a hacer llevar este proyecto que de alguna u otra manera lo teníamos en desgracia, pueda llegar a ser exitoso. Y yo considero que si las organizaciones en Colombia se plantearan, podríamos tener una estrategia que permitiera realizar todo eso y fuera una estrategia real al momento de poder identificar cuál sería el proyecto que nos llevaría a esa generación de cambio. Quisiera aprovechar, no es que me quiera devolver, pero sí quiero aclararle a mi compañero Jason que cuando yo tocaba el tema del Uber no es, digamos, todo ese tema legal, sino ver, lo que quería resaltar era cómo Uber había innovado de una manera estratégica el uso de las tecnologías, como él lo decía. Entonces, eso se ha demostrado que ese cambio que se generó, ese pequeño cambio, puede generar grandes resultados. Porque realmente, digamos, cuando hablamos de poder beneficiar los grupos de interés, y ya para terminar, el poder plantear el uso o la aplicación de ese modelo DICE va a hacer que las personas puedan hacer lo correcto mediante el cambio, y eso generaría realmente resultados exitosos. Vale, Vane, muchísimas gracias. Quisiera darle la palabra entonces ahora a Paula. Yo pensaría que nosotros nos resistimos a los cambios porque en los cambios hay incertidumbre y uno no sabe cuál pueda ser el resultado. Y nosotros somos muy negativos. Por ejemplo, yo abro un fondo de inversión en un banco y ahí están los tipos de riesgos. Está el riesgo alto, el medio y el bajo. Y pues, de hecho, yo realicé una encuesta en BBVA y ellos me preguntaban, bueno, me hacían unas preguntas para identificar yo qué tipo de inversionista yo era. Si yo me definía más por los riesgos bajos, los riesgos medios y los riesgos altos. Y yo contesté la encuesta y me decía que era mejor que invirtiera o que yo estaba como más dispuesta a invertir en fondos de inversión de riesgo más bajo y riesgo medio. Y pues lo que uno piensa, bueno, de pronto si uno no estudia bien o si uno no tiene suficiente información acerca de cómo uno debe invertir el dinero, pues es probable que uno sí pueda tener pérdidas y no tenga utilidad. Y pues, por ejemplo, yo antes era el tipo de persona que solamente prefería ahorrar su dinero y no gastarlo. Pero si el dinero no se invierte, pues no voy a tener más ingresos. Claro que sí, muchísimas gracias, Paula. Entonces, ya para concluir nuestra charla, yo quería marcar a ver si tenía las conclusiones a lo que llegamos y lo que interpreté de todo esto. Es que tenemos, según los actores, estamos de acuerdo con la metodología, que es una metodología que presenta pues una idea bastante interesante de cómo gestionar las organizaciones en Colombia, que deberíamos aplicarlas. ¿Qué otra cosa identifiqué? Que realmente la gestión del cambio debería empezar, uno, por los altos mandos. ¿En qué sentido? En que dejemos de ver como soy el jefe, soy la autoridad, como lo dijo Vanessa, y empezar a pensar como soy un líder que tengo que mover una organización, que yo tengo una mano de obra que es vital para mí para poder producir capital, que sin esa mano de obra mi empresa no funciona. Eso fue lo que pude tomar de la charla. La otra conclusión que pude observar en la conversación es que en la gestión del cambio más dura que tiene Colombia, no, o sea, el inicio de la gestión del cambio debe ser en los líderes, pero la gestión más dura al cambio y a movilizar como los engranes en los factores blandos va en la segunda línea, en la mano obrera, ¿sí? Debido al miedo que tiene la cultura colombiana y la cultura latinoamericana. No sé si todos puedan asentir o mover la cabeza si están de acuerdo en las conclusiones que llevo.
de la conversación. Gracias por la mano. Esto, que es como la importancia de la gestión de los proyectos en la gestión del cambio, que pienso es, como dice el libro, como dice los autores en el título, es lo duro de la gestión del cambio. Lo otro son los retos que se tiene uno en Colombia, que me gustaría que alguno me diera la conclusión que tomó de este punto. Los retos que tienen los líderes o el dilema que se enfrenta para garantizar el bienestar, que se hablaba en un momento y que Vane lo mencionó, de pronto el recorte de personal, que era, bueno, tengo que recortar este personal porque yo tengo que pensar en la compañía, en surgir, y no en que me vaya yo a quebrar de pronto, que fue lo que también dijo Jason de una empresa muy, muy grande en Venezuela. Entonces me gustaría ver qué puede darme la idea y la conclusión de este punto. ¿Alguien que quiera aportar algo? Yo creo que los líderes en este momento están siendo afectados por las ambigüedades o la información poca clara de lo que se quiere llegar. Todo va relacionado con la información, a mi parecer. Una vez los líderes o las organizaciones confirmen o comuniquen lo que se espera y hacia dónde se quiere llegar, creo que esa ambigüedad ya se reduciría y podríamos llegar al fin deseado. ¿Sí? Pero para mí en este momento es lo más impactante, que se dice una cosa pero se hace otra. Perfecto. Sí, o sea, pienso yo y estoy de acuerdo contigo. El reto más grande es que no hay una visión clara de la meta a la que se quiere llegar. Uno, y pasa mucho con los líderes colombianos, como lo mencionaron antes, con la política, sobre todo, que es, decimos esto, queremos esto, pero cuando llegamos a la acción o a la implementación de dicha acción, se hace otra cosa. Hoy en día está sucediendo, no sé si sepan, pero hoy en día está sucediendo con la oficina de pasaportes en la ciudad de Bucaramanga. No sé si hayan visto algo de eso. Les comento así como un pequeño resumen. ¿Qué sucede? El secretario, no me acuerdo el secretario de qué, pero es el secretario de Gobernación, creo que si no estoy mal, porque es que es tanta información que a veces uno como que se le olvidan detalles. El secretario hace hace una entrevista, o le hacen una entrevista a él, donde se habla de la nueva implementación para las citas de pasaportes, que se implementó un sistema, que también lo hablamos ahora, que con la tecnología se están implementando, y Vane lo mencionó muchísimo, se están implementando que con esta tecnología ustedes van a poder sacar su cita sin la necesidad de que o alguien le cobre o vaya a haber algún tipo de estafa o vaya a haber de pronto una iniquidad o algún tipo de trato diferente, sino igualdad para todos los que pidan su cita para pasaportes, que esa era la seguridad y eso era todo. Después de esta entrevista, días después, un diputado de la zona se dirigió a lo de los pasaportes y puso a una persona a tratar de hacer la tramitología para el pasaporte. Duraron 2 meses en investigación. En la investigación concluyeron que se tiene que pagar para poder hoy en día obtener la cita de pasaporte. Y enfrentaron al gobernador de Santander hacia eso. Entonces la noticia va en ese avance, todavía no concluyó nada, pero en ese avance va. Sí, el diputado se metió a la fuerza a la oficina de pasaportes, mandó una persona, tiene todas las pruebas y después de recolectar todas las pruebas fue que se lanzó a la guerra con la oficina. Pero desenmascara algo que es muy cierto y que lo dijo Camilo y lo dijo Vanessa,
es el hecho de que en Colombia decimos una cosa, pero hacemos otra. Es la ambigüedad totalmente y estoy totalmente de acuerdo con esa conclusión a la que llegó Camilo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, sí, con respecto a esa última, diría yo que el gran faltante en nuestra sociedad es la integralidad, o sea, más bien tener personas íntegras, organizaciones íntegras, gobiernos íntegros. Creo que esa sería una gran falencia de nuestra sociedad y nuestras organizaciones para poder seguir avanzando. Yo lo vería como una de las conclusiones también. Perfecto. No sé si alguien más quiere agregar algo para concluir, debido a que ya llevamos un tiempo prolongado, no sé cuánto pueda cargar el video en YouTube. Entonces, no sé qué otra conclusión puedan llegar a raíz de toda la conversación en cuanto a la gestión del cambio, en cuanto a los conflictos que vemos en la aplicación de este método en Colombia hoy en día y de las dificultades que tienen los líderes y las preocupaciones que tienen los líderes al enfrentar estos cambios en sus empresas, ¿no? Y no perjudicar ni el bienestar de su empresa ni el bienestar de su personal. Vane, te oímos. Bueno, realmente yo creo que otro tema para concluir es poder identificar la importancia que tiene la gestión de los proyectos en la gestión del cambio frente a cada una de las organizaciones. Si realmente se logra hacer que la gestión de los proyectos se plantee o se realice teniendo en cuenta el modelo DICE en relación e integrado con los factores blandos, podemos lograr que esas organizaciones generen a sus grupos de interés un valor adicional y un valor agregado, que era lo que inicialmente yo expresaba cuando iniciaba, que ya no es que se centren los proyectos a que sean eficientes y eficaces, sino que realmente se puedan armonizar todos esos procesos y esos procedimientos que logren que las decisiones que se tomen desde la alta gerencia en cada una de esas organizaciones sean decisiones de gestión que lleven a la generación de un valor, que se genere un valor adicional o que es algo que realmente se ha buscado implementar pero no se ha logrado con las metodologías y realmente para mí fue un tema totalmente nuevo el planteamiento de esos autores que realmente me parece muy enriquecedor porque es una metodología que permite un análisis porque el modelo DICE eso permite, realizar el análisis, porque ese modelo DICE no te dice lo tienes que hacer así, sino que el modelo DICE te va a ayudar a identificar cuáles son las alternativas en las que tú tienes en tu entidad o en tu organización que debes mejorar, que te van a llevar a ese cambio, siempre de la mano con toda esa compilación y todo ese equipo y ese engranaje que es tanto el personal y la alta gerencia que va a llevar a una toma de decisiones oportuna y va a ser la generación o la creación de ese valor agregado en las organizaciones. Vale, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, entonces los invito a ya quitar el mute de sus micrófonos para la conclusión. Les agradezco mucho la participación en la conversación, los aportes de cada uno son bastante importantes y fueron bastante enriquecedores para la conversación, valga la redundancia. Y les deseo pues una feliz noche. Entonces, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en una próxima charla. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, Muchas hasta luego. gracias. Gracias. Realmente fue muy enriquecedor conocer el punto de vista de todos ustedes. Realmente logré aclarar y entender desde otra perspectiva de cada uno de ustedes realmente la influencia que tiene, la perspectiva que uno tiene desde nuestros diferentes territorios, porque realmente, bueno, en mi caso estamos ubicados en este momento geográficamente en lugares diferentes, somos de departamentos diferentes y pues tenemos realidades diferentes, pero como conclusión podemos identificar que realmente se necesita generar esa cultura de cambio. Muchísimas gracias, que pasen feliz noche.